les vamos a plantear el caso de Inés Viejo, que es una enfermera que no ha sido agredida solo una vez. Inés, ¿cuántos años llevas trabajando como enfermera? Llevo 17 años. Y en esos 17 años habrás visto de todo, pero por desgracia también te ha tocado sufrir casi de todo. Bueno, sí, hay de todo. No pasa todos los días, afortunadamente, pero pasa más de lo que debería de pasar, tanto a nivel físico como a nivel verbal. Las agresiones ocurren más de lo que la gente se piensa. ¿Cuántas agresiones has sufrido tú durante estos años? Yo he sufrido 7 agresiones, una fue la que más me impactó y de la que más me costó un poquito reponerme, y las demás han sido pues golpes o algún empujón o que te han agarrado del pijama del uniforme, ¿no? Y te han intimidado, y luego pues algún bofetón, alguna patada, ese tipo. ¿Estas situaciones en qué casos se dan? Mayoritariamente me han ocurrido en servicios de urgencias. Yo no he trabajado solo en el Hospital Donosti, he trabajado en más servicios de urgencias, y es diríamos, en el servicio en el que más se puede dar este tipo de situaciones, porque son servicios donde el paciente está en un momento más crítico de la enfermedad en ese momento o de la patología que tenga en ese momento, y en los que el familiar también está en tensión. Entonces se dan muchas situaciones muy desagradables, y yo creo que se está perdiendo un poco el respeto. Y entonces no se puede amenazar a un sanitario tan libremente como ocurre, no se puede intimidar a los sanitarios tan libremente, y que todo quede impune así sin más, y además se asuma como algo casi que, bueno, son gajes del oficio, ¿no? Muchas veces los médicos, los celadores hacen de personal de seguridad, y no es su trabajo. La amenaza y la agresión verbal es más continua de lo que la gente se piensa, y casi siempre es porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y afortunadamente las físicas no son en número igual que las verbales, pero se dan más de lo que se debiera. Cuando entra un paciente por urgencias agresivo, bien sea por drogas, por alcohol, o porque es un paciente psiquiátrico que está en un momento agudo de su enfermedad, ya asumimos que a ver cómo acabamos. Después de un acontecimiento de este tipo, ¿cómo vuelve una a trabajar? ¿Cómo se pone una otra vez el uniforme? Pero es como que tenemos asumido que nos tenemos que reponer, que es nuestro trabajo estar ahí y que se nos vea firmes, ¿no? Aunque igual luego nos vayamos a casa y nos echemos a llorar de qué nos ha pasado, ¿no? Pero qué ha pasado hoy, ¿no? Entonces ojalá entre todos pues esto vaya menos. Amaya, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Usted es enfermera, ¿no? Sí, soy enfermera. ¿Usted ha sido agredida? Bueno, como bien ha dicho mi compañera Inés, pues la verdad que yo creo que todos los profesionales que llevamos una trayectoria profesional un poquito larga, bueno, pues lo que sería una agresión verbal o amenazas, casi que te diría que quién no las ha sufrido, ¿no? Quizás una agresión física con consecuencias es más complicado, o quizás en servicios como el de Inés, que es un servicio de urgencias, pueda darse con más facilidad, pero bueno, la agresión, amenaza o insulto creo que está a la orden del día y que lo puede sufrir cualquier profesional, en cualquier puesto. Amaya, ¿y usted ha sufrido, en fin, esas amenazas? ¿En qué contexto? Bueno, pues insultos pueden pasar en cualquier contexto, pero bueno, yo concretamente recuerdo en un contexto hospitalario, en un turno de noche, en la atención a enfermos ingresados, pues un familiar que pues solicitaba unos cuidados enfermeros que había que dispensarle, por supuesto que sí, pero pues los solicitaba con inmediatez y con exigencias, y bueno, pues no se le negó en ningún caso darle los cuidados, pero sí que pues se le intenta hacer entender que no solamente la enfermera no está para un solo paciente, ¿no? Y más en la coyuntura económica en la que estamos y las políticas de recorte, yo creo que es un punto importante a la hora de estar propiciando ese aumento de agresiones, ¿no? Que la enfermera trabaja con una sobrecarga de trabajo importante y que el usuario recibe o percibe esa falta de recursos, y quizás pues muchas veces su actitud ante el profesional pues es diferente de la que era, ¿no? Y que al final es el profesional que está día a día a pie de cama y las 24 horas con ellos, pues los que es un poco el receptor de toda esta crispación y de esta pues falta en un momento dado igual de calidad o de recursos, ¿no? Amaya, ¿usted cree que en cierta forma
el aumento de las agresiones está vinculado con ese escenario de falta de recursos que nos está dibujando usted? Es decir, que más allá de situaciones de tensión que pueden pasar, y por supuesto la violencia, las agresiones físicas o verbales no están justificadas en ningún contexto, pero quiero decir, ¿usted a qué las atribuye en su caso en mayor medida? ¿A situaciones de tensión o a situaciones en las que ustedes tienen que lidiar con una falta de recursos ante, en fin, no pueden hacer más de lo que hacen? Evidentemente, hombre, se puede dar ambos casos, ¿no? Pero bueno, en un caso puntual, una persona que por falta de información, por su situación personal, familiar en ese momento con el enfermo, pues no pueda gestionar los nervios o la ansiedad, ¿no? Y pueda ser receptor el profesional de su crispación. Pero evidentemente yo creo que es notorio y que llamativo el aumento de agresiones. Yo pienso en gran parte si tiene que ver pues que a veces la enfermera tiene que estar a todo y no puede llegar a todo, y el paciente eso no lo pueda tolerar bien, a pesar de que los profesionales de la sanidad en su conjunto yo creo que están haciendo un esfuerzo muy importante porque todos esos recortes, ese aumento de jornada, esa falta de recursos no lo note el usuario, pues a veces aunque se quiera no se puede llegar. Y evidentemente, pues si una persona usuaria tiene una vivencia de falta de atención o de falta de información, o pues va a ir a la persona que tiene más cerca, que en este caso es el profesional, ¿no? Amaia, es que ricasco, gracias por habernos contado su caso. Vale, Suri. Quiero darte. Bueno, enseguida vamos a hablar, porque ya veo que aquí hay disparidad de opiniones. También quiero preguntárselo al señor Urigoiti, que nos acompaña desde Vitoria, si efectivamente, de alguna manera, esa violencia verbal y física contra nuestros profesionales sanitarios está vinculado con la situación de escasez de recursos que denunciaba Amaia, en la que están trabajando. Pero antes de nada, voy a incorporar la visión del otro lado, la de los ciudadanos. Hemos salido a la calle para ver qué piensan ellos del asunto. Los colegios de médicos de las 3 provincias han hecho un estudio sobre el aumento de las agresiones al personal sanitario. Entonces parece ser que este aumento pues, es significativo, se ha quintuplicado en los últimos 10 años. Y quería saber si a usted esto, ¿qué le parece la cifra, que se quintuplique? Una barbaridad. ¿Sabes? Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? Que se dé esas situaciones, ¿no? Que lleguemos a esos extremos. Pues demasiado alta. Yo no he visto, yo desconozco, pero joder, me parece preocupante. Sí, siempre son elevados, ¿no? Es que yo creo que es una cosa que no se tendría que producir. Una locura. Si eso es verdad, es una locura. No se puede consentir, habrá que hacer algo. Preocupar sí preocupa. Preocupa a todo el mundo, a todo el mundo que trabaje en el ámbito sanitario. Sí, ha habido un aumento, es un tema preocupante, pero yo estudio medicina también, o sea que en cierto modo me afecta, pero creo que habría que investigar a qué se debe este aumento de las agresiones y una vez se sepa eso, se podrá uno preocupar o no. Preocupante, ¿no? Y alarmante además, que son profesionales que se ocupan de nuestra salud y que están, pues por el bien de la sociedad y pues que menos que respetarles, ¿no? Con una que haya, ya vale. Alarmante, chocante, alarmante, pero evidentemente si han hecho ese análisis es de suponer que es un dato correcto, que es la verdad, pero sí que es alarmante. ¿Los motivos tú cuáles crees que pueden ser? Yo creo que en general se ha perdido un poquito de, no sé si miedo o respeto a la autoridad. En general la autoridad en este caso puede ser sanitaria, pero la autoridad docente. A veces también la autoridad en las familias hay más violencia de jóvenes hacia los padres, según se revela en los últimos estudios. Por lo tanto, creo que es una pérdida de respeto a todos los niveles. La gente se ha vuelto agresiva, ya no se respeta muchas cosas, entonces ya me parece que hay pocos límites, ¿no? Pues al haber más inmigrantes puede ser que no seamos atendidos como antes, por ahí podría llegar. De toda la agresividad que llevamos, que no controlamos, Que no se aguanta nada ya. La gente está más nerviosa, las listas de espera aumentan, los tratos se modifican, entonces todo eso influye en que la gente esté más nerviosa, quizás más enfadada.